El gran salón de baile del Hotel Meridien se llenaba del suave sonido de las conversaciones y el tintineo de las copas. Candelabros de cristal colgaban del alto techo, proyectando una cálida luz por toda la habitación. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos se disponían alrededor del espacio. Cada mesa tenía flores frescas y cubiertos de plata caros que reflejaban la luz. Marcus Chun estaba de pie junto a su piano en el pequeño escenario. Era un pianista famoso que había tocado en las mejores salas de conciertos del mundo. Esa noche, estaba allí para un evento benéfico. Gente adinerada había pagado mucho dinero para escucharlo tocar. Querían ayudar a recaudar fondos para niños que no podían permitirse clases de música. Marcus era un hombre alto, con el cabello oscuro perfectamente peinado. Vestía un costoso traje negro que le sentaba a la perfección. Sus zapatos eran tan brillantes que parecían espejos. Cuando sonreía, sus dientes blancos relucían. Sabía que se veía bien y que todos lo observaban. El pianista había estado tocando música desde los 5 años. Sus padres lo animaban a practicar todos los días. A los 12 años, ya ganaba concursos. A los 18, dio su primer concierto con una gran orquesta. Ahora, a los 35, era uno de los pianistas más famosos del mundo. A Marcus le encantaba la atención. Le encantaba que la gente lo aplaudiera. Le encantaba que los periódicos escribieran sobre sus conciertos. Le encantaba que la gente le pidiera autógrafos. A veces, esto le hacía creerse mejor que los demás. El evento benéfico había empezado a las 7. Marcus ya llevaba 1 hora tocando. Había interpretado piezas de Mozart, Beethoven y Chopin. El público aplaudía con fuerza después de cada canción. Algunos incluso se pusieron de pie para demostrar cuánto les gustaba su forma de tocar. Llegó el intermedio. Esto significaba que había un descanso en el concierto. La gente podía pasearse, hablar y tomar algo. Marcus bajó del escenario y caminó entre los invitados. Estrechó la mano de personas importantes. Sonrió y dijo, «Gracias», cuando le dijeron lo maravillosa que era su forma de tocar. El salón de baile estaba lleno de gente adinerada. Los hombres vestían trajes caros y relojes de lujo. Las mujeres lucían hermosos vestidos y joyas brillantes. Todos parecían pertenecer a ese elegante lugar. Hablaban de sus grandes casas, sus coches caros y sus viajes a otros países. A Marcus le gustaba estar con esta gente. Lo hacían sentir importante. Lo trataban como a una estrella. Algunos habían comprado sus grabaciones. Otros habían asistido a sus conciertos en Nueva York, Londres y París. Mientras Marcus caminaba por el salón, notó algo que parecía fuera de lugar. En un rincón cerca de la pared del fondo, había una mujer sentada sola en una mesa pequeña. No vestía como los demás invitados. Mientras todos los demás vestían colores brillantes y cosas brillantes, ella llevaba un sencillo vestido negro. Estaba limpio y pulcro, pero no era elegante como la ropa de las otras mujeres. La mujer parecía tener unos 45 años. Llevaba el pelo oscuro recogido de forma sencilla. No llevaba joyas, salvo unos pequeños pendientes. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y observaba en silencio a la gente que la rodeaba. Parecía intentar no llamar la atención. Marcus se dio cuenta de que no era una invitada al evento benéfico. Debía de trabajar en el hotel, pensó. Quizás limpiaba habitaciones o servía comida. Probablemente se estaba tomando un breve descanso del trabajo para escuchar música. Los trabajadores del hotel podían sentarse en la parte de atrás durante eventos como este. Siempre que no molestaran a los huéspedes que pagaban la entrada, la presencia de la mujer le hizo pensar a Marcus en lo diferente que podía ser la vida de las personas. Allí estaba él, famoso y rico, tocando para otros ricos. Y allí estaba ella, probablemente trabajando duro por muy poco dinero, simplemente intentando disfrutar de unos minutos de hermosa música. Pero en lugar de compadecerse de ella o comprender su situación, Marcus empezó a tener una idea diferente. Una idea no muy amable.
Empezó a pensar que podría ser divertido llamar la atención sobre esta sencilla mujer. Tal vez podría hacer reír a los huéspedes ricos pidiéndole que tocara el piano. Marcus sabía que la mayoría de la gente no tocaba bien el piano. Requería años de práctica y entrenamiento. Esta mujer, que probablemente tenía que trabajar muchas horas solo para ganar suficiente dinero para vivir, sin duda no sabría tocar. Si le pedía que lo intentara, probablemente se sentiría avergonzada. Los invitados lo encontrarían divertido. Podrían pensar que Marcus estaba siendo juguetón y divertido. Cuanto más pensaba Marcus en esta idea, más le gustaba. Se imaginó cómo se desarrollaría la escena. Se acercaría a la mujer con una gran sonrisa. La invitaría a acercarse al piano. Los invitados observarían con interés. La mujer probablemente diría que no al principio, pero él podría convencerla. Entonces se sentaría al piano y tal vez presionaría algunas teclas. Haría algunos sonidos horribles y todos se reirían. Sería una diversión inofensiva, se dijo Marcus. Marcus no pensó en cómo se sentiría la mujer. No pensó en qué vergüenza sería para ella. No pensó en cómo la juzgarían los demás invitados. Solo pensó en lo inteligente y divertido que parecería. El pianista miró a su alrededor. Muchos invitados lo observaban, esperando a ver qué haría a continuación. Algunos seguían hablando de lo asombrados que estaban con su forma de tocar. Otros comentaban cuáles de sus grabaciones poseían. Marcus sintió la familiar sensación de ser el centro de atención. Este era su momento para hacer algo inesperado. Algo que hiciera que la gente recordara esta noche. Algo que mostrara a todos lo seguro y divertido que podía ser. Marcus se ajustó la corbata y se pasó la mano por el pelo. Esbozó su sonrisa más encantadora. Empezó a caminar hacia la esquina donde la mujer estaba sentada sola. Mientras se abría paso entre la multitud, algunos notaron a dónde iba. Empezaron a seguirlo con la mirada. Algunos invitados incluso se acercaron, curiosos por lo que el famoso pianista estaba a punto de hacer. La mujer no se dio cuenta de que Marcus se acercaba. Al principio, seguía observando a los demás invitados en silencio, quizá preguntándose cómo sería vivir una vida tan diferente. No tenía ni idea de que en pocos momentos se convertiría en el centro de atención de una forma que jamás esperó. Marcus cruzó el salón con pasos lentos y seguros. Sus brillantes zapatos negros hacían un suave ruido sobre el suelo de mármol. A medida que se acercaba a la mujer de la esquina, más gente empezó a notar lo que ocurría. Las conversaciones se volvieron más silenciosas. Las cabezas se giraron para observar al famoso pianista. La mujer finalmente levantó la vista cuando la sombra de Marcus se posó sobre su pequeña mesa. Pareció sorprendida de verlo allí de pie. Sus ojos oscuros estaban abiertos de par en par, confusos. Lo había estado observando tocar desde lejos, sin pensar jamás que se acercaría a hablar con ella. «Buenas noches», dijo Marcus en voz alta y alegre. Quería asegurarse de que los invitados cercanos pudieran oírlo. «Espero que estén disfrutando de la música esta noche», asintió la mujer cortésmente. «Sí, señor». «Tocas muy hermosa», dijo en voz baja. Su voz tenía un ligero acento que Marcus no pudo identificar. Hablaba con cuidado, como si el inglés no fuera su lengua materna. «Gracias», respondió Marcus, con una sonrisa cada vez más amplia. «¿Puedo preguntar su nombre?» «Elena Rodríguez», respondió la mujer. Parecía nerviosa, preguntándose por qué este famoso hombre le hablaba. Sus manos se movían inquietas en su regazo. Para entonces, varios invitados se habían acercado para observar esta inusual conversación. Formaron un pequeño círculo alrededor de Marcus y Elena. Algunos llevaban bebidas en las manos. Otros tenían sus teléfonos listos. Pensando que algo interesante podría suceder, Marcus se giró hacia su público de invitados adinerados. Abrió los brazos como un actor en un escenario. «Damas y caballeros», anunció en voz alta, «me gustaría presentarles a Elena Rodríguez». Elena miró a su alrededor,
a todos los rostros que la observaban. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. No entendía por qué Marcus la estaba llamando la atención. Intentó hacerse más pequeña en su silla. Ella trabaja aquí en este elegante hotel, continuó Marcus, aunque solo estaba especulando sobre su trabajo. Ha tenido la amabilidad de escuchar nuestro pequeño concierto esta noche. Algunos invitados sonrieron cortésmente, pero parecían confundidos sobre por qué Marcus les presentaba a una trabajadora del hotel. Estaban acostumbrados a conocer a otras personas ricas e importantes en estos eventos. No al personal. Marcus disfrutaba de la atención de todos. Sentía que estaba montando un espectáculo. La idea en la que había estado pensando parecía aún más entretenida ahora. Miró a Elena, que seguía sentada en su silla, con aspecto incómodo. Elena, dijo Marcus con su voz más encantadora, tengo una idea maravillosa. ¿Por qué no te acercas al piano y les muestras a todos lo talentosa que eres? Los ojos de Elena se abrieron aún más. Negó con la cabeza rápidamente. Oh, no, señor. No puedo hacer eso. Solo estoy aquí para escuchar. Pero Marcus no iba a rendirse tan fácilmente. Se había comprometido con esta broma y quería llevarla a cabo. Todos los invitados observaban, esperando a ver qué pasaba después. Vamos, dijo Marcus, extendiendo la mano. Asia. Elena. No seas tímida. Seguro que tienes algún talento musical escondido. Todos lo tienen. ¿Verdad? Se giró hacia la multitud de invitados con una gran sonrisa. Algunos de ellos también empezaron a sonreír, empezando a comprender lo que Marcus intentaba hacer. Pensaron que podría ser divertido ver a una simple empleada de hotel intentar tocar un piano difícil. De verdad que no puedo, dijo Elena, pero su voz era tan baja que solo Marcus y las personas más cercanas a ella pudieron oírla. Estaba claramente incómoda con toda la atención. Marcus mantuvo la mano extendida hacia ella. Insisto, dijo. Será divertido. Solo unas notas. ¿Qué daño podría hacer? Una de las mujeres adineradas del público gritó. Oh, deja que lo intente, Marcus. Podría ser entretenido. Otro invitado se rió y dijo, sí, demuéstranos lo que puedes hacer, Elena. Elena miró a su alrededor, a todos los rostros expectantes. Podía ver que estas personas esperaban que hiciera el ridículo para entretenerlos. Pero también se sentía presionada a hacer lo que le pedía el famoso pianista. Después de todo, él era un huésped importante y ella solo una empleada del hotel. Marcus notó que Elena empezaba a ceder. Aprovechó su ventaja. El piano está ahí, dijo, señalando el hermoso instrumento en el escenario. Le encantaría que alguien nuevo lo tocara. La multitud de invitados crecía a medida que más personas notaban el alboroto. Cuchicheaban sobre lo que estaba sucediendo. Algunos pensaron que Marcus era amable al incluir a una persona trabajadora en el entretenimiento de la noche. Otros entendieron que se suponía que era para divertirse. Probablemente ni siquiera sepa leer. Música, le susurró un hombre a su esposa. Esto va a ser interesante, dijo otra mujer con una risita. Elena podía oír algunos de estos comentarios y la hacían sentir peor, pero también se sentía atrapada. Toda esa gente importante la miraba fijamente, esperando que hiciera algo. El famoso pianista se lo estaba pidiendo personalmente. ¿Cómo podía decir que no sin parecer grosera? Marcus intuyó que Elena estaba a punto de acceder. Hizo que su voz fuera aún más alentadora. Piénsalo, dijo en voz alta para que todos pudieran oírlo. Tendrás la oportunidad de tocar un piano que vale más que las casas de la mayoría. Esta es una oportunidad única en la vida. Los invitados rieron ante el comentario. Les pareció divertido pensar en alguien como Elena, que probablemente ganaba muy poco dinero tocando un instrumento tan caro. Elena se levantó lentamente de su silla. El movimiento fue pequeño, pero causó una oleada de entusiasmo entre la multitud. Marcus aplaudió triunfalmente.
Maravilloso, exclamó. Damas y caballeros, Elena ha aceptado ofrecernos una actuación especial. Elena caminó muy lentamente hacia el escenario donde esperaba el piano. Cada paso se sentía pesado. Sentía decenas de ojos observando cada uno de sus movimientos. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar lo que preveían que sería un momento embarazoso. Marcus seguía a Elena, sin dejar de sonreír ampliamente. Disfrutaba de su papel como anfitrión de este espectáculo inesperado. Se sentía inteligente por haber ideado una forma tan creativa de entretener a los invitados durante el intermedio. Mientras Elena se acercaba al piano, Marcus anunció a la sala con su voz más dramática: Damas y caballeros, den la bienvenida al escenario a nuestra artista invitada sorpresa, Elena Rodríguez. Algunos aplaudieron cortésmente, pero la mayoría simplemente observaba con curiosidad. Esperaban a ver qué sucedería cuando esta sencilla mujer intentara tocar el complicado instrumento. Elena llegó al banco del piano y se detuvo a su lado un momento. El hermoso piano negro parecía enorme junto a su pequeña figura. Su superficie pulida. La luz de las lámparas de araña de arriba se reflejaba en la llave. La llave parecía brillar blanca y negra en un rosa perfecto. No esperaba que su tranquilo descanso del trabajo se convirtiera en esta exhibición pública. Todo lo que quería era escuchar música hermosa durante unos minutos. Ahora era el centro de atención. En una sala llena de desconocidos que esperaban que fracasara, Marcus estaba de pie junto al piano, sonriendo aún por su ingeniosa broma. No tenía ni idea de que estaba a punto de experimentar la mayor sorpresa de toda su carrera. Elena estaba de pie junto al banco del piano, mirándolo como si fuera a morderla. El hermoso asiento estaba tapizado de suave cuero negro. Se podía subir o bajar para que la pianista se sintiera cómoda. En ese momento, estaba a la altura que Marcus prefería. El salón de baile se había vuelto mucho más silencioso. La gente interrumpía sus conversaciones para observar lo que sucedía en el escenario. El sonido de las copas chocando se hizo menos frecuente. Incluso el personal del hotel que servía las bebidas se movía con más cuidado, intentando no hacer ruido. Marcus se acercó a Elena. Todavía llevaba puesto su gran sonrío, disfrutando cada momento de esta inusual situación. Por favor, siéntese, dijo, señalando el banco. Como un caballero que ayuda a una dama a subir a su coche, Elena miró el banco, luego el piano, luego todos los rostros que la observaban desde la pista de baile. Había muchísima gente observándola. Podía ver a algunos sosteniendo sus teléfonos, listos para grabar lo que estuviera a punto de suceder. Una mujer con un vestido azul brillante le susurró en voz alta a su esposo: «Espero que no dañe ese piano tan caro». Un hombre con un traje gris rió entre dientes y le dijo a su amigo: «Esto va a ser más entretenido que la actuación habitual de Marcus». Elena escuchó estos comentarios y sintió que se le calentaban las mejillas de vergüenza. Estas personas claramente esperaban que cometiera errores. Pensaban que sería divertido verla fallar. Quería darse la vuelta e irse, pero se sentía atascada. Marcus notó la vacilación de Elena. Le puso la mano suavemente en el hombro, pero no de forma amable. Era más como si la estaba guiando para que hiciera lo que él quería. «No se preocupen», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «El piano no se romperá si se equivocan un par de notas». La multitud rió ante este comentario. Pensaron que Marcus estaba siendo ingenioso y gracioso. Elena se sintió aún más avergonzada por sus risas. Finalmente, Elena se sentó en el banco. Era cómodo, pero tuvo que ajustarlo a la altura adecuada para su baja estatura. Metió la mano debajo del banco y encontró la palanca que lo subía y bajaba. Este pequeño gesto sorprendió a algunos de los invitados. No esperaban que supiera ajustar bien un banco de piano. «Ah, ya sabe lo del banco»,
le dijo una mujer a otra. Con cierta impresión, Elena se puso las manos en el regazo y miró las teclas del piano. Había 88 teclas en total, 52 blancas y 36 negras. Estaban perfectamente limpias y alineadas. El piano había sido afinado recientemente, así que sonaría precioso si se tocaba correctamente. Marcus se acercó para situarse donde todos pudieran verlo. Quería seguir siendo el centro de atención aunque Elena estuviera sentada al piano. Elena, dijo con su voz de artista, ¿qué pieza te gustaría intentar tocar para nosotros esta noche? Elena no respondió de inmediato. Parecía estar pensando profundamente en algo. Sus ojos permanecían fijos en las teclas del piano como si viera algo que nadie más podía ver. El público esperaba su respuesta. Algunos se removieron en sus asientos, poniéndose cómodos para lo que esperaban que fuera una actuación corta e incómoda. Otros se acercaron para ver mejor el escenario. Un hombre cerca del frente gritó, «¿Qué tal Twinkle? Twinkle, estrellita». Esto provocó más risas entre el público. Les pareció gracioso sugerir una canción tan sencilla para alguien que probablemente no podría tocar nada más difícil. Dot. Marcus se unió a las bromas. Eso podría ser demasiado avanzado, dijo riendo. Quizás solo presionar algunas teclas al azar sería lo suficientemente entretenido. Pero Elena no pareció oír estos comentarios. Seguía mirando las teclas del piano con intensa concentración. Su expresión había cambiado de vergüenza nerviosa a algo más profundo y concentrado. Elena levantó lentamente las manos de su regazo y las colocó sobre el teclado. Sus dedos estaban colocados de una manera que parecía sorprendentemente natural. Así no era como alguien que nunca había tocado el piano colocaría las manos. Algunos del público notaron este detalle. Una mujer mayor que había estudiado piano de niña reconoció la posición correcta de las manos. «Mira cómo las lleva», le susurró a su compañera. Eso no es lo que esperaba. Marcus también notó la posición de las manos de Elena. Pero no le dio mucha importancia. Quizás había tomado algunas clases de piano de niña, pensó. Mucha gente había intentado aprender a tocar el piano en algún momento de su vida. Eso no significaba que realmente pudiera tocar bien. Elena cerró los ojos un momento y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, algo en su expresión había cambiado por completo. El nerviosismo había desaparecido. La vergüenza había desaparecido. En su lugar había una mirada de tranquila confianza que sorprendió a todos los que prestaban atención. «Tocaré Chop Bell No One en sol menor», dijo Elena con claridad. Su voz ya no era tranquila e insegura. Era firme y segura. Las risas del público cesaron de inmediato. Varias personas intercambiaron miradas con expresiones confusas. Chopin's Bad No One no era una pieza sencilla que cualquiera pudiera intentar tocar. Era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. La sonrisa de Marcus vaciló por un instante. No esperaba que Elena nombrara una pieza tan desafiante, pero luego decidió que probablemente no sabía realmente lo que acababa de decir. Tal vez sí. Había oído el nombre en alguna parte y le pareció impresionante. «Es una decisión bastante ambiciosa», dijo Marcus, con un dejo de incertidumbre en la voz por primera vez esa noche. «¿Seguro que no prefieres algo un poco más fácil?» Elena miró directamente a Marcus por primera vez desde que se sentó al piano. Sus ojos oscuros eran firmes y tranquilos. «Estoy segura», dijo simplemente. El salón de baile se había vuelto tan silencioso que se podía oír el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido del tráfico de la calle. Todos esperaban a ver qué pasaba. Elena colocó las manos sobre las teclas correctas para empezar el bel des Charpen. Sus dedos estaban curvados exactamente en la dirección correcta. Sus muñecas estaban en el ángulo adecuado. Su postura era perfecta para tocar el piano. Estas no eran cosas que alguien pudiera fingir o adivinar. Marcus empezó a sentir la primera duda en su mente. Algo en la preparación de Elena parecía demasiado profesional, demasiado correcto. Pero apartó esos pensamientos.
Se había comprometido con esta broma e iba a llevarla hasta el final. Conclusión. El público contuvo la respiración, esperando para que Elena empezara a tocar y quedara en ridículo para su entretenimiento. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar algo completamente inesperado. Los dedos de Elena tocaron las teclas del piano por primera vez. Las primeras notas de Bad No. One de Chopin llenaron el silencioso salón de baile. Pero estos no eran los sonidos torpes e inciertos que todos esperaban oír. En cambio, la música que emanaba del piano era pura y perfecta. Las primeras notas eran suaves y delicadas, como un susurro en la oscuridad. Así era exactamente como se suponía que debía comenzar la pieza. Elena tocaba con el tipo de control que solo se logra con años y años de práctica. Su toque en las teclas era ligero, pero seguro. Marcus sintió que su sonrisa de confianza se congelaba en su rostro. Los sonidos que salían de su costoso piano no eran en absoluto lo que esperaba. Estos eran los sonidos de alguien que realmente sabía tocar, alguien que entendía la música profundamente. El público parecía confundido al principio. Estaban a punto de reír, pero la música era demasiado hermosa para reírse de ella. La gente se miraba con expresiones de sorpresa. Esta no era la presentación vergonzosa que les habían prometido. Elena siguió tocando, y la música se volvió más compleja. Su mano izquierda tocaba un patrón constante de notas en la parte baja del piano, mientras que su mano derecha tocaba la melodía principal. Más arriba, ambas manos trabajaban juntas a la perfección, como bailarinas que se conocieran los movimientos. Una mujer en la primera fila se inclinó hacia adelante en su silla. Había estudiado piano durante muchos años cuando era más joven, y sabía lo difícil que era esta pieza. Eso es imposible, susurró para sí misma. Nadie puede simplemente sentarse y tocar así. Los dedos de Elena se movían por las teclas con asombrosa velocidad y precisión. La pieza que había elegido requería que la pianista se extendiera mucho por el teclado, a veces tocando notas con ambas manos al mismo tiempo en diferentes lugares. Era como intentar resolver un rompecabezas mientras corría una carrera. Marcus observó las manos de Elena con asombro. Podía ver que no le costaba nada seguir la música. De hecho, parecía saber exactamente dónde debía estar cada nota. Sus dedos encontraron las teclas correctas sin siquiera mirarlas. La melodía se hizo más fuerte y apasionada. Elena se balanceaba ligeramente mientras tocaba, moviéndose con la música de una manera que demostraba que sentía cada nota en lo más profundo de su corazón. Sus ojos cerrados y su expresión apacible demostraban que no solo tocaba las notas correctamente. Estaba viviendo la música. El público comenzó a darse cuenta de que estaban presenciando algo especial. Los teléfonos que habían estado listos para grabar un momento embarazoso ahora capturaban algo asombroso. Pero muchos olvidaron grabar nada porque estaban demasiado asombrados por lo que escuchaban. Dot, un anciano cerca del fondo de la sala, se levantó lentamente de su silla. Había asistido a cientos de conciertos de piano en su larga vida y reconoció el sonido de un verdadero maestro. «Dios mío», dijo en voz baja, «es magnífica». Elena llegó a una parte de la pieza donde la música se volvió muy rápida y compleja. Sus manos parecían volar sobre las teclas, tocando docenas de notas cada segundo. El sonido llenó todo el salón con oleadas de hermosa música que parecían animar a todos. Marcus se dio cuenta de que tenía la boca abierta y la cerró rápidamente. Miró al público y vio que todos estaban completamente concentrados en Elena. Nadie lo miraba ya. Nadie pensaba en su broma. Todos estaban absortos en la magia de la interpretación de Elena. La pieza tenía secciones suaves y delicadas, como una conversación tranquila entre amigos. Luego tenía otras secciones fuertes y potentes, como truenos durante una tormenta. Elena tocó todas estas diferentes partes a la perfección,
cambiando su toque en las teclas para adaptarse a lo que la música necesitaba. Una joven que enseñaba piano en una escuela de música se quedó sin aliento cuando Elena tocó un pasaje particularmente difícil. «Llevo 10 años enseñando», le dijo a su esposo, «y nunca había escuchado a nadie tocar esa sección tan hermosamente». La interpretación de Elena no solo fue técnicamente perfecta, también estuvo llena de emoción y sentimiento. Cuando la música era triste, se podía oír la tristeza en cada nota. Cuando era alegre, la alegría parecía bailar en el aire sobre el piano. Ella no solo tocaba notas, contaba una historia sin palabras. Marcus empezó a sentir una extraña mezcla de emociones. Estaba asombrado por lo que oía, pero también empezaba a avergonzarse de sí mismo. Había traído a Elena al piano como una broma, esperando que se avergonzara. En cambio, ella estaba ofreciendo una de las actuaciones más hermosas que jamás había escuchado. El salón de baile estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de Elena tocando. La gente parecía tener miedo de respirar demasiado fuerte para no perturbar la magia que estaba sucediendo. Incluso el personal del hotel había dejado de trabajar para escuchar. Elena tocó durante la sección central de El Malo, donde la música se volvió muy dramática e intensa. Todo su cuerpo se movía al ritmo, pero sus dedos nunca se equivocaban. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, exactamente cuando debía estar. A medida que la pieza continuaba, Marcus se dio cuenta de algo que lo hizo sentir aún peor por su broma. Elena no solo tocaba la música correctamente, sino que la tocaba mejor de lo que jamás la había escuchado. Su interpretación era única y personal, mostrando una profunda comprensión de lo que Chopin había intentado expresar al escribir la pieza. Un crítico musical que estaba entre el público sacó su cuaderno y comenzó a escribir con furia. Sabía que estaba presenciando algo extraordinario y quería recordar cada detalle. «Esta es la interpretación de su vida», escribió. «¿Quién es esta mujer?». Elena abordó la parte más difícil de toda la pieza. Esta era una sección con la que incluso los pianistas profesionales a veces tenían dificultades. Las notas salían muy rápido y ambas manos tenían que tocar patrones complicados al mismo tiempo. Era como intentar acariciarse la cabeza y frotarse el estómago mientras recitaba poesía. Pero Elena tocaba esta sección imposible como si fuera fácil. Sus dedos sabían exactamente dónde ir, y la música fluía del piano como agua de una fuente. Lo hacía parecer tan natural que el público olvidó lo difícil que se suponía que era. Marcus sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó pesadamente en una silla cerca del escenario, mirando a Elena con total incredulidad. Todo lo que creía saber sobre esta noche se había trastocado. La simple trabajadora del hotel a la que había elegido avergonzar era en realidad una maestra de la música. Mientras Elena seguía tocando, Marcus empezó a comprender que había cometido un terrible error. Esta no iba a ser la broma que había planeado. Iba a ser una lección de humildad que jamás olvidaría. Elena entró en la sección más apasionada de la balada de Chopin. La música crecía y crecía, llenando cada rincón del gran salón con su poder. Su interpretación se había transformado de algo hermoso a algo mágico. Cada persona en el público sintió que la música les llegaba al corazón. La forma en que Elena interpretó la pieza era completamente suya. Mientras que Marcus siempre había tocado esta pieza con perfección técnica, Elena la tocó con una profunda emoción que parecía brotar de su alma. Entendía no solo cómo tocar las notas, sino también qué significaban, qué historia intentaban contar. Un adinerado hombre de negocios que solía encontrar aburrida la música clásica descubrió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que su esposa le dio un pañuelo. La música que Elena estaba creando le hablaba a algo profundo en su interior que llevaba años dormido. Marcus observó el rostro de Elena mientras tocaba. Su expresión mostraba que estaba completamente absorta en la música. No era alguien que intentara recordar qué notas tocar a continuación.
Era alguien que conocía esta pieza tan bien que la tenía en el corazón. La tocó como si compartiera sus pensamientos más íntimos con todos los presentes. La dificultad técnica de lo que Elena estaba haciendo se hizo más evidente a medida que la pieza avanzaba. Su mano izquierda tocaba un patrón constante y complejo mientras la derecha se elevaba a través de la melodía. A veces, ambas manos tenían que cruzarse para alcanzar diferentes partes del teclado. Era como ver a un maestro pintor crear un cuadro hermoso, solo que la pintura estaba hecha de sonido. Dot, una anciana en la tercera fila, comenzó a sollozar en silencio. Había estudiado piano durante 70 años y nunca había escuchado a nadie tocar con tanta emoción. No solo está tocando la música, le susurró la mujer a su hija. Ella es la música. Los dedos de Elena danzaban sobre las teclas con increíble velocidad y precisión. Durante las secciones más rápidas, sus manos se movían tan rápido que casi parecían flotar sobre el teclado. Pero cada nota era clara y perfecta. No había sonido turbio ni pasajes confusos. Cada nota resonaba como una campanilla. Marcus sintió que su mundo cambiaba al escucharla. Siempre se había sentido orgulloso de su habilidad técnica y su fama. Pero Elena le estaba mostrando algo que había perdido en algún punto de su camino hacia el éxito. Le estaba mostrando lo que significaba amar la música de verdad, no solo interpretarla. La dinámica de la interpretación de Elena era extraordinaria. Cuando la música exigía pasajes suaves y susurrantes, su toque era tan ligero que las notas parecían apenas existir, como pensamientos flotando en el aire. Cuando la música exigía poder y fuerza, su interpretación llenaba la habitación con oleadas de sonido que aceleraban los corazones de la gente. Una niña que estaba de visita con sus abuelos miró a Elena con los ojos muy abiertos, llenos de asombro. «Abuela», susurró, «es un ángel». La abuela no supo cómo responder porque se preguntaba lo mismo. Elena tocó una sección donde la melodía saltaba entre sus dos manos, creando una conversación entre las notas agudas y graves del piano. Esta técnica requería una sincronización y coordinación perfectas. Un pequeño error arruinaría todo el efecto. Pero Elena la tocó impecablemente, haciendo que sonara como dos personas cantando juntas en perfecta armonía. El personal del hotel se había detenido por completo. Se esforzaban por escuchar. Los camareros permanecían inmóviles con las bandejas en las manos. Los bármanes olvidaron las bebidas que estaban preparando. Todos estaban hipnotizados por la belleza de la actuación de Elena. Marcus notó que el sencillo vestido negro de Elena y la ausencia de joyas ya no la hacían parecer fuera de lugar. En cambio, su apariencia sencilla parecía darle a su interpretación aún más fuerza. No intentaba impresionar a nadie con su apariencia. Todo su poder provenía de su música. Dot. Mientras Elena seguía tocando, Marcus comenzó a recordar por qué se había enamorado del piano. No fue por la fama, ni por el dinero, ni por los aplausos. Fue por momentos como este, cuando la música podía detener el tiempo y tocar el alma de las personas. En algún momento de su exitosa carrera, había olvidado esta magia. Un famoso director de orquesta que se encontraba entre el público se inclinó hacia adelante en su silla, estudiando la técnica de Elena con un interés profesional. Había trabajado con los pianistas más grandes del mundo, pero pocas veces había visto una combinación tan perfecta de destreza técnica y profundidad emocional. Dot Elena se acercaba al clímax del Abad. Fue entonces cuando todos los temas musicales se unieron en una poderosa explosión de sonido y sentimiento. Era el momento que Chopin había estado construyendo a lo largo de toda la pieza. Elena la tocó con tanta intensidad que varios del público contuvieron la respiración. La música alcanzó su punto álgido y todo el cuerpo de Elena parecía brillar con el esfuerzo y la pasión de su interpretación. Sus dedos golpeaban las teclas con una fuerza perfecta, creando sonidos que parecían estremecer las paredes del salón. Pero incluso en ese momento impactante, cada nota se mantuvo clara y controlada. Marcus se dio cuenta de que le temblaban las manos. Las miró sorprendido. Había tocado la misma pieza cientos de veces,
pero nunca se había sentido tan conmovido. Elena le mostraba profundidades musicales que él desconocía. Un profesor de música entre el público empezó a contar los retos técnicos que Elena dominaba a la perfección. Las escalas rápidas, los ritmos complejos, los amplios saltos entre notas, el delicado equilibrio entre melodía y acompañamiento. «Esto es imposible», suspiró. «Nadie debería ser capaz de tocar así». La interpretación de Elena del pasaje culminante fue diferente a todo lo que se había escuchado antes. Lo tocó con una energía salvaje y apasionada que hacía parecer que la música estaba viva e intentaba liberarse del piano. Sin embargo, bajo toda esa potencia, aún había un control y una comprensión perfectos a medida que la sección más intensa comenzaba a decaer. La interpretación de Elena se volvió más suave de nuevo. La música empezó a respirar más despacio, como alguien que despierta gradualmente de un sueño increíble. Su toque en las teclas se volvió más suave, pero no menos preciso. Marcus se sentó en su silla, completamente atónito por lo que estaba presenciando. La broma que había planeado le había salido por la culata de la forma más espectacular posible. En lugar de avergonzar a Elena, le había dado la oportunidad de revelar que era una de las músicas más talentosas que había conocido. El público permaneció en completo silencio, temeroso de que cualquier sonido perturbara el hechizo que Elena había lanzado sobre toda la sala. Elena se acercaba ahora a la sección final de Chopin's Bad. Nadie. Aquí era donde el compositor había guardado su obra más hermosa y desafiante. La música requería que el pianista mostrara todo lo que habían aprendido sobre técnica, emoción y comprensión musical. Elena estaba a punto de demostrar lo extraordinaria que era. La forma en que manejó la transición a la sección final dejó a Marcus sin aliento. Su interpretación se volvió aún más personal e íntima, como si compartiera sus secretos más profundos con todos los presentes. Las notas parecían flotar en el aire como gemas preciosas, cada una perfectamente formada y colocada. Una pianista profesional que estaba de visita desde otra ciudad negó con la cabeza con asombro. Había pasado 20 años intentando interpretar esta pieza con la misma belleza con la que Elena la estaba tocando en ese momento. ¿De dónde salió esta mujer?, se preguntó en voz alta. Tocaba como si hubiera escrito la pieza ella misma. La mano izquierda de Elena creó una base de notas ricas y profundas que respaldaban todo lo que hacía su mano derecha. Las dos manos trabajaban juntas como compañeras en un baile perfecto, cada una sabiendo exactamente lo que la otra debía hacer. Este tipo de coordinación solo podía surgir de décadas de práctica seria. La melodía en la espada de la mano derecha de Elena sobre el acompañamiento con una gracia increíble. Tocaba cada frase como si estuviera contando una historia, con pausas y énfasis en los lugares exactos. Algunas notas las tocaba con suave dulzura, otras con pasión. Densidad. Cada decisión que tomó fue perfecta para la música. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla, sin querer perderse ni una sola nota. Siempre se había considerado un experto en esta pieza, pero Elena le estaba enseñando cosas que nunca antes había entendido. Su interpretación reveló significados ocultos en la música que Chopin había enterrado profundamente en las notas. Un anciano que llevaba 50 años asistiendo a conciertos de música clásica le susurró a su esposa: «Nunca había escuchado algo así en mi vida. Esta mujer no solo toca el piano. Nos habla directamente al corazón a través de la música». El toque de Elena en las teclas durante los pasajes más suaves era tan ligero y delicado que parecía imposible. Las notas flotaban del piano como pétalos de flores arrastrados por una suave brisa. Pero cuando la música exigía potencia y fuerza, su interpretación se volvía audaz e imponente sin llegar a ser áspera ni desagradable. El público quedó completamente hipnotizado por la interpretación de Elena. Las personas que antes habían estado mirando sus teléfonos ahora estaban completamente quietas, temerosas de moverse por temor a perderse algo mágico. Los niños, que solían inquietarse durante la música clásica, permanecieron sentados en silencio. Sintiendo que algo muy especial estaba sucediendo,
Elena tocó un pasaje donde la melodía saltaba entre sus manos tan rápido que sonaba como una línea continua. Esta técnica era extremadamente difícil y requería una sincronización y coordinación perfectas. A la mayoría de los pianistas les costaba que esta sección sonara fluida. Elena la hizo sonar sin esfuerzo. Marcus se dio cuenta de que su propia interpretación de esta pieza siempre había sido técnicamente correcta, pero emocionalmente superficial en comparación con lo que escuchaba ahora. Elena le estaba mostrando la diferencia entre tocar música y comprenderla de verdad. Había encontrado el alma de la composición de Chopin y la compartía con todos los presentes. Una joven estudiante de música que trabajaba como camarera en el evento se quedó paralizada con una bandeja de vasos vacíos en las manos. Llevaba 8 años estudiando piano y soñaba con tocar así algún día. Ver tocar a Elena era como ver sus propios sueños hacerse realidad. Llegó la sección final y culminante del velot y Elena la atacó con renovada pasión y energía. Todo su cuerpo se movía al ritmo de la música, meciéndose y fluyendo como un árbol bajo un fuerte viento. Pero sus dedos se mantuvieron perfectamente controlados, sin perder ni una nota a pesar de la increíble velocidad y complejidad. La interpretación de Elena de este clímax final fue impresionante. La tocó con una emoción salvaje y desenfrenada que hizo que todos en la sala sintieran que estaban viviendo los momentos más intensos de sus vidas. La música parecía contener toda la experiencia humana: amor, pérdida, alegría, tristeza, esperanza y desesperación. Un crítico musical que asistía a conciertos profesionalmente se quedó boquiabierto. Había escuchado esta pieza interpretada por los pianistas más famosos del mundo en las salas de conciertos más prestigiosas, pero ninguna de esas interpretaciones lo había conmovido tanto. La de Elena lo conmovía ahora. Las exigencias técnicas de la sección final eran enormes. Las manos de Elena tenían que cubrir todo el registro del teclado, tocando notas en las partes más agudas y graves del piano, a veces en el mismo segundo. Sus dedos se movían con la velocidad y precisión de un maestro artesano, creando una delicada obra de arte. Marcus observó el rostro de Elena y vio pura alegría en él. A pesar de la increíble dificultad de lo que tocaba, se veía completamente feliz y en paz. Claramente, allí era donde pertenecía, al piano, creando música hermosa. Era tan natural para ella como respirar. El sonido que Elena creaba no solo llenaba el salón de baile, sino que parecía llegar a cada rincón del hotel. La gente en otras partes del edificio dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar la increíble música que se filtraba por las paredes. Algunos se acercaron para ver qué estaba sucediendo. La interpretación de Elena alcanzó una intensidad que parecía casi sobrenatural. La música brotaba del piano en oleadas de pura emoción que inundaron a todos los presentes. Varios comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de estar abrumados por la belleza de lo que estaban experimentando. Un adinerado coleccionista de arte, dueño de muchas hermosas pinturas, se dio cuenta de que lo que Elena estaba creando era más hermoso que cualquier cosa que él hubiera comprado. Esta música, se dijo a sí mismo, así suena el verdadero arte. A medida que Elena se acercaba al final de la pieza, su interpretación se volvió aún más concentrada e intensa. Cada nota importaba. Cada frase era crucial. Ella estaba llevando la obra maestra de Chopin a su magnífica conclusión. Y todos en la sala sabían que estaban presenciando algo que recordarían por el resto de sus vidas. Los pasajes finales requirieron que Elena tocara con tremenda potencia mientras mantenía un control perfecto. Logró este equilibrio imposible a la perfección, creando una música que era a la vez estruendosa y amática y elegantemente refinada. Sus años de entrenamiento y su talento natural se combinaron para crear algo verdaderamente extraordinario. Marcus permaneció sentado en un silencio atónito, sabiendo que su mundo había cambiado para siempre. La simple broma que había planeado había revelado una verdad que nunca esperó descubrir. A veces, los regalos más increíbles se esconden en los paquetes más comunes. Elena tocó las notas finales del Bad No de Chopin, con perfecta gracia y potencia.
La última cuerda resonó en el silencioso salón, suspendida en el aire como una plegaria. Luego, lentamente, el sonido se desvaneció hasta que reinó un silencio absoluto. Durante varios segundos, nadie se movió, nadie respiró. El público permaneció inmóvil en sus asientos, aún absorto en la magia de lo que acababan de experimentar. Era como si Elena hubiera lanzado un hechizo sobre toda la sala, y todos temieran romperlo. De repente, el silencio estalló en el aplauso más fuerte que nadie hubiera escuchado jamás en el Hotel Meridien. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo con tanta fuerza que dolía. El sonido resonó en el alto techo y las paredes de mármol, cada vez más fuerte. «¡Bravo! ¡Bravo!», gritó un hombre cerca del frente. Otros se sumaron al grito, expresando su agradecimiento en diferentes idiomas. Algunos aplaudían con tanto entusiasmo que se les pusieron las manos rojas. Otros se secaban las lágrimas mientras aplaudían. Elena se sentó en la banqueta del piano un momento, con las manos aún apoyadas en las teclas. Parecía sorprendida por la reacción del público. Había estado tan absorta en la música que casi había olvidado dónde estaba y quién la miraba. Marcus se levantó de la silla, pero le temblaban las piernas. Miró a Elena con una mezcla de asombro, confusión y creciente vergüenza. La broma que había planeado se había convertido en algo completamente diferente. En lugar de hacer quedar mal a Elena, le había dado la oportunidad de demostrar que era extraordinaria. Los aplausos continuaron durante minutos. La gente no aplaudía educadamente como solían hacer en estos eventos elegantes. Mostraban genuina emoción y aprecio por lo que habían presenciado. Algunos gritaban cada vez más, esperando que Elena tocara otra pieza. Dot, un señor mayor al frente. Rose se levantó y gritó lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Era Elena Rodríguez. Fue la pianista principal de la Filarmónica de Viena durante 15 años. Este anuncio provocó un murmullo de asombro entre la multitud. La gente se miró con los ojos muy abiertos, comprendiendo finalmente lo que acababan de presenciar. El sencillo empleado de hotel que Marcus había elegido para su broma era en realidad uno de los músicos clásicos más destacados del mundo. «La Filarmónica de Viena», exclamó una mujer con un vestido rojo. «Es una de las orquestas más famosas del mundo». Se giró hacia su esposo con expresión emocionada. «Acabamos de escuchar a una verdadera maestra». Marcus sintió que se le iba la sangre del rostro. La Filarmónica de Viena era una de las organizaciones musicales más prestigiosas del mundo. Su principal invitado sería alguien con un talento increíble y años de formación profesional. Acababa de pedirle a uno de los mejores músicos del mundo que tocara como broma. Elena se levantó lentamente del piano y miró al público. Parecía abrumada por la entusiasta respuesta. Por primera vez en toda la noche, sonrió, una pequeña y humilde sonrisa que le iluminó el rostro con una silenciosa felicidad. «Por favor», dijo, levantando las manos para acallar los aplausos. «Gracias por su amable respuesta. Me honra que hayan disfrutado de la música». Su voz era ahora más fuerte, más segura que cuando Marcus se acercó a ella por primera vez. Un profesor de música del público gritó: «¿Por qué trabajas en un hotel? Deberías estar actuando en salas de conciertos». Otros asintieron, preguntándose lo mismo. La sonrisa de Elena se tornó un poco triste. «Tuve una lesión en las manos hace 2 años», explicó al público. «Me obligó a dejar de actuar mientras me recuperaba. He estado trabajando aquí en el hotel y poco a poco he ido recuperando fuerza con la práctica». El público escuchó. Un silencio respetuoso mientras Elena continuaba su explicación. «Tocar esta noche me recordó cuánto he echado de menos compartir música con los demás. He olvidado la alegría de conectar con el público a través de las hermosas composiciones de Chopin». Marcus sintió una oleada de vergüenza. Elena había estado pasando por un momento difícil en su vida, intentando recuperarse de una lesión que había acabado con su carrera profesional, y él la había elegido para su cruel broma,
esperando avergonzarla para el entretenimiento de los invitados adinerados. Una mujer elegante cerca del escenario gritó: «Debes volver a actuar. El mundo necesita oírte tocar». Muchos otros expresaron su acuerdo, animando a Elena a retomar su carrera como concertista. Elena parecía conmovida por su apoyo. «Es muy amable de tu parte», respondió. Tenía la esperanza de volver a actuar, pero es difícil reiniciar una carrera. Después de tanto tiempo de ausencia. El anciano caballero que había identificado a Elena volvió a hablar. «Soy el director musical de la Orquesta Sinfónica de la ciudad», anunció. «Sería un honor para mí invitarla a actuar como nuestra solista invitada el próximo mes si le interesa». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de gratitud. «Sería maravilloso», dijo en voz baja. «Gracias por darme esta oportunidad». Empezaron a llegar más ofertas del público. El dueño de una sala de conciertos quería contratarla para un recital. Un ejecutivo de una compañía discográfica se ofreció a hablar sobre la posibilidad de grabar un álbum. Un adinerado mecenas de las artes se ofreció a patrocinar su regreso a la actuación profesional. Marcus observaba todo esto y se sentía cada vez más pequeño. Su simple broma no solo había revelado el extraordinario talento de Eleyanena, sino que también había ayudado a reiniciar su carrera. El público la trataba como la celebridad que merecía ser. Sin apenas fijarse en él, Elena miró a su alrededor, a todos los rostros que le sonreían con respeto y admiración. Eran las mismas personas que acababan de... Hacía una hora que estaba dispuesta a reírse de su esperado fracaso. Ahora, le ofrecían ayuda para reconstruir su vida musical. «No puedo agradecerles lo suficiente», dijo Elena al público. «Su amabilidad significa más para mí de lo que se imaginan. La música ha sido mi vida desde pequeña, y pensé que tal vez nunca volvería a compartirla». Los aplausos volvieron a sonar, incluso más fuertes que antes. La gente ya no solo aplaudía por la interpretación de Elena. Celebraban su historia, su valentía y la inesperada magia de la velada. Marcus sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar pasar este momento sin reconocer lo sucedido y su papel en ello. Caminó lentamente hacia Elena, con el corazón latiendo con fuerza por el nerviosismo y el arrepentimiento. Dot se acercó a Marcus. El público se fue quedando en silencio poco a poco, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Elena se giró hacia Dot y dijo: «Mírenlo». Su expresión era tranquila pero inquisitiva. Estaba esperando a ver qué diría o haría la famosa pianista a continuación. Marcus se quedó de pie frente a Elena y el público, sintiéndose más nervioso que nunca antes de una actuación. Tenía la boca seca y las manos temblaban ligeramente. Sabía que lo que dijera a continuación sería muy importante, no solo para Elena, sino también por su propia condición humana. «Elena», comenzó Marcus, con una voz mucho más tranquila y humilde que en toda la noche. «Te debo una disculpa sincera y pública». Se giró hacia el público para que todos pudieran oír sus palabras con claridad. «Damas y caballeros», continuó Marcus, «debo confesar algo que me avergüenza profundamente. Invité a Elena a tocar esta noche. No porque creyera en su talento, sino porque pensé que sería divertido ver a alguien que supuse que no sabía tocar el piano». Un silencio incómodo invadió el salón. La gente se removió en sus sillas, comprendiendo de repente lo que realmente había sucedido cuando Marcus se acercó a Elena por primera vez. Algunos rostros mostraron desaprobación ante la confesión de Marcus. Marcus sintió el peso de su juicio, pero sabía que tenía que continuar. «Hice una suposición terrible basándome en la apariencia de Elena y en donde creía que trabajaba. Planeaba usarla como entretenimiento para todos, esperando que fracasara y nos hiciera reír». Elena escuchó la confesión de Marcus con expresión tranquila. Lo hizo. No parecía enojada ni herida, solo pensativa. Su serena dignidad en ese momento hizo que Marcus se sintiera aún peor respecto a sus intenciones originales. En cambio, Marcus dijo, con la voz alzada, más fuerte:
Elena nos ha brindado la actuación más hermosa y conmovedora que he tenido el privilegio de presenciar. Me ha mostrado cómo es el verdadero arte musical y me ha dado una lección de humildad que nunca olvidaré. Varias personas del público asintieron con aprobación. Apreciaron que Marcus fuera honesto sobre su error. En lugar de intentar ocultarlo o poner excusas, Marcus se volvió hacia Elena. Elena, has demostrado gracia y dignidad durante toda esta experiencia, incluso cuando te trataba mal. Respondiste a mi broma desconsiderada compartiendo tu extraordinario don con todos nosotros. Lamento profundamente mi comportamiento y te agradezco que hayas convertido mi momento de mal juicio en algo hermoso. Elena miró a Marcus un largo rato antes de responder. Cuando habló, su voz era suave y amable. Marcus, entiendo por qué hiciste esas suposiciones. La gente suele juzgar a los demás por su apariencia o situación sin conocer toda su historia. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos antes de continuar. He aprendido a no amargarme por estos malentendidos. En cambio, trato de verlos como oportunidades para sorprender a la gente de maneras positivas, tal como sucedió esta noche. El público escuchó atentamente las sabias y comprensivas palabras de Elena. Su respuesta mostró la misma gracia y clase que su forma de tocar el piano. Además, Elena añadió con un pequeño sonríe. Si no me hubieras invitado a tocar, nunca habría tenido la oportunidad de volver a actuar ni de conocer a todas estas maravillosas personas que se han ofrecido a ayudarme a retomar mi carrera musical. Marcus sintió un gran alivio por el perdón de Elena, pero también se sintió inspirado por su actitud positiva. Elena, dijo, me gustaría hacer un gesto más significativo que una simple disculpa. Sería un honor para mí que aceptaras dar un concierto conmigo el mes que viene. Podríamos compartir el escenario como iguales y yo podría ayudar a promover tu regreso a la actuación profesional. Los ojos de Elena se abrieron de par en par con sorpresa y gratitud. Es muy generoso de tu parte, Marcus. Estaría encantado de actuar contigo. El público estalló en aplausos de nuevo, complacido de ver a los dos pianistas trabajando juntos en lugar de en conflicto. Mucha gente se conmovió por cómo la noche se había transformado de una posible crueldad a una genuina amabilidad y respeto mutuo en los eventos benéficos. El anfitrión se adelantó con un micrófono. Damas y caballeros, anunció, creo que todos coincidimos en que esta ha sido la gaila benéfica más memorable en la historia de nuestra organización. No solo hemos recaudado fondos para la educación musical infantil, sino que también hemos sido testigos del poder de la música para sacar lo mejor de las personas. Se dirigió a Elena y Marcus. Quiero invitarlos a ambos a ser nuestros artistas destacados en la gaila del próximo año. Creo que su historia y su música juntos inspirarán a aún más personas a apoyar la educación artística para jóvenes. Ambos pianistas asintieron con entusiasmo. Marcus se dio cuenta de que esta colaboración con Elena probablemente se convertiría en uno de los aspectos más importantes y significativos de su carrera. Al final de la velada, muchos invitados se acercaron a Elena para intercambiar información de contacto y hablar sobre futuros proyectos musicales. Ya no era la trabajadora de hotel olvidada, sentada sola en un rincón. Ahora era el centro de atención por todas las razones correctas. Marcus observó a Elena hablar con confianza con promotores de conciertos, directores y amantes de la música. Se maravilló de lo mucho que había cambiado la situación. Su broma había revelado no solo el talento oculto de Elena, sino también sus propios defectos de carácter y su necesidad de crecimiento personal. Una reportera del periódico local entrevistó a ambos pianistas sobre los acontecimientos de la noche. Esta historia, dijo, recordará a la gente que nunca hay que juzgar a los demás por su apariencia o circunstancias. Quién sabe qué talentos increíbles se esconden en la gente que conocemos a diario. A medida que los invitados salían del salón, muchos se detuvieron para agradecer a Elena y a Marcus por la inolvidable experiencia. Los niños le pidieron a Elena su autógrafo, y los adultos hablaban con entusiasmo de asistir a sus futuros conciertos.
Elena empacó su sencillo bolso y se preparó para volver a sus tareas en el hotel, pero varios invitados insistieron en pedirle un taxi a casa. «Ahora eres una estrella», le dijo una mujer. «Las estrellas no toman el autobús después de actuaciones milagrosas». Marcus se despidió de Elena estrechándole la mano, reteniéndola un momento más de lo necesario. «Gracias», dijo con sinceridad, «por convertir mi peor momento en algo hermoso. Me has hecho una mejor persona esta noche». Elena sonrió cálidamente. «La música tiene el poder de cambiar el corazón de las personas», respondió. «Me alegra que hayamos podido compartir esa experiencia juntos». Mientras Marcus conducía a casa esa noche, pensó en cuánto había cambiado su vida en tan solo unas horas. Había aprendido que la verdadera grandeza en la música no solo provenía de la fama o la habilidad técnica, sino de la capacidad de tocar el alma de las personas. Elena le había recordado por qué se había enamorado del piano en primer lugar. A la mañana siguiente, los videos de la actuación de Elena se difundían por internet, compartidos por los invitados que habían grabado la mágica velada. La historia del famoso pianista y el maestro oculto se convirtió en una inspiración para personas de todo el mundo, recordándoles a todos que los dones extraordinarios se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Marcus cumplió su promesa de ayudar. Elena regresó a la interpretación profesional. Su colaboración se volvió legendaria en los círculos de la música clásica, conocida no solo por la hermosa música que crearon juntos, sino por la historia de humildad, perdón y segundas oportunidades que los unió. Y Elena nunca olvidó la lección de que a veces los momentos más difíciles de la vida pueden abrir puertas a las oportunidades más maravillosas si tenemos el coraje de atravesarlos con gracia y dignidad.